Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero que les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo paso a paso esta linda cobijita, sabanita o mantita para bebitos. Está bien fácil de tejer con una orilla bien fácil también, así es que espero que les guste. El punto que usé para tejer esta mantita es el punto ondas de cristal. Es un punto muy bonito, muy acogedor y fácil, ideal para principiantes. Ahora para tejer esta mantita, esta es la lana que yo usé. Es una lana número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. En el color principal usé un total de 730 gramos y en este segundo color usé un total de 130 gramos. Ahora ustedes pueden tejer la mantita en cualquier tamaño. El tamaño está al final del video, así es que asegúrense de ver ahí. Pero ustedes pueden tejerla más grande o más pequeña usando cualquier tipo de material, con cualquier número de gancho. Lo importante es el múltiplo, que a continuación se los voy a dar. Pues bueno, espero les guste y sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla de notificaciones para que YouTube les recomiende mis videos. Y si les gustó este paso a paso, por favor denle like. Gracias por su apoyo. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para tejer esta mantita yo voy a usar este gancho de 4.5 milímetros y estoy usando esta lana número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Ya al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije también la cantidad de lana que yo voy a usar para el tamaño que voy a hacer. Ahora asegúrense de ver al final del video para ver el tamaño de la mantita terminada. Así ustedes pueden ajustar el tamaño para hacerla más grande o más pequeña y recuerden que también pueden usar cualquier tipo de lana, bien sea una lana gruesa o delgada, con cualquier número de gancho. Lo importante es el múltiplo. El múltiplo de este punto es múltiplos de 4. Pues bueno, aquí para empezar tengo un total de 136 cadenas. Esta cadena sin estirar ni nada me está midiendo aproximadamente 35 pulgadas, que son aproximadamente 89 centímetros. Pues bueno, aquí para empezar, en la cuarta cadena después del gancho, 1, 2, 3, 4, en esta cuarta cadena aquí voy a hacer un punto alto. Ahí, mira. Otra vez más, en esta misma cadena, otro punto alto. Aquí estas tres cadenas que he dejado cuentan como un punto alto, así es que tengo un total de 3 puntos altos aquí al inicio. Ahora me voy a saltar 1, 2, 3 y en la cuarta cadena aquí voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, 3 puntos altos en esta misma cadena. Ahí miren, 1, 2, 3. Ahora me voy a saltar 1, 2, 3 cadenas y en la cuarta cadena voy a hacer lo mismo. Voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas y 3 puntos altos en este mismo punto, en esta misma cadena ahí, miren. Y esto es todo lo que vamos a hacer para el resto de la cadena. Miren, ahí está. Una vez más me voy a saltar 1, 2, 3 cadenas y en la cuarta cadena esta voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, 3 puntos altos. 1, 2, 3. 1, 2, 3 cadenas me voy a saltar y en la cuarta cadena, que es esta, voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, 3 puntos altos. Me salto 1, 2, 3 y en la cuarta cadena, punto bajo, 3 cadenas, 3 puntos altos en esta misma cadena. Y así es como vamos a continuar hasta llegar a las últimas 4 cadenas. Continúen, nos vemos al final de esta primera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta, hasta aquí tengo 33 conchitas y tengo aquí al final 4 cadenas. Para terminar
nos vamos a ir en la última cadena y vamos a hacer un punto bajo. Y así terminamos esta primera vuelta con 33 conchitas. Bueno, ahora para la segunda vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Encima de este punto bajo, aquí miren, voy a hacer 2 puntos altos. Ahora tenemos la primer conchita, son 3 puntos altos y 3 cadenas. Ahora en el tercer punto alto, 1, 2, 3, en este que está aquí, vamos a hacer un punto bajo en realce por frente. Miren, 3 cadenas. Y en el espacio que está entre este punto alto y las 3 cadenas aquí, vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora, si ustedes quieren que este punto les quede un poco más cerrado, entonces en lugar de hacer 3 cadenas aquí, miren, o aquí cuando hice estas 3 cadenas, pueden hacer 2 y así el punto les va a quedar un poco más cerrado. A mí en lo personal me gusta cómo queda así con 3 cadenas, así es que así voy a continuar. Otra vez más, tengo la segunda conchita, tengo 3 puntos altos. En el tercer punto alto, que es este, voy a trabajar un punto bajo en realce por frente. 3 cadenas. Y en el espacio de las 3 cadenas aquí voy a hacer 3 puntos altos. Otra vez más, tengo la tercer conchita. En el tercer punto alto de estos 3 que están aquí, hacemos un punto bajo en realce por frente, 3 cadenas. Y en el espacio de las 3 cadenas, hacemos 3 puntos altos. Y ahí está, eso es todo lo que vamos a hacer. Y miren qué bonito se mira este punto. Otra vez más, tenemos la cuarta conchita. Tenemos 3 puntos altos. En el tercer punto alto, que es este, hacemos un punto bajo en realce por frente, 3 cadenas. Y en el espacio de las 3 cadenas aquí, hacemos 3 puntos altos. Bueno, continúen así por esta segunda vuelta. Nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta. Para terminar esta vuelta lo que vamos a hacer es irnos aquí al final. Miren, al final tenemos 2 puntos altos y 3 cadenas. En medio, entre las cadenas y este punto alto aquí, miren, en este espacio vamos a hacer un punto bajo. Y así es como terminamos esta segunda vuelta. De aquí en adelante, esta es la vuelta que vamos a repetir siempre, la vuelta número 2. Si es que aquí para la vuelta número 3 les voy a mostrar una vuelta más. Vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Encima de este punto bajo aquí vamos a hacer 2 puntos altos. Ahora tenemos la primer conchita, tenemos 3 puntos altos. En el tercer punto alto, que es este, hacemos un punto bajo en realce por frente, 3 cadenas. Y en el espacio de las 3 cadenas aquí hacemos 3 puntos altos. Otra vez más tenemos la siguiente conchita, tenemos 3 puntos altos. En el tercer punto alto hacemos un punto bajo en realce por frente, 3 cadenas. Y en el espacio de las 3 cadenas de esta conchita hacemos 3 puntos altos. Y eso es todo lo que vamos a hacer para el resto de esta tercera vuelta. Miren. Así es que continúen así. Nos vemos al final de esta tercera vuelta para una vez más mostrarles cómo terminar cada vuelta de aquí en adelante y cómo iniciar cada vuelta para que ustedes continúen y hagan el resto. Nos vemos entonces. Estoy al final de esta tercera vuelta. Ahora, para terminar esta vuelta y todas las vueltas que siguen, siempre nos vamos a ir aquí al final. Miren, en medio, entre las 3 cadenas y este punto alto, allí van a meter el gancho y van a hacer un punto bajo. Y así es como van a terminar cada vuelta de aquí en adelante. Ahora, para iniciar cada vuelta, ustedes van a hacer 3 cadenas y van a girar. Y empezando encima de este punto bajo aquí, van a hacer 2 puntos altos. Ahora tenemos la primer conchita. En el tercer punto alto hacemos un punto bajo en realce por frente, 3 cadenas. Y en el espacio de las 3 cadenas hacemos 3 puntos altos. Otra vez más tenemos la siguiente conchita. En el tercer punto alto, que es este, hacemos un punto bajo en realce por frente, 3 cadenas.
y en el espacio de las cadenas aquí hacemos 3 puntos altos y ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer para el resto de la mantita. Miren, ahí está. Ustedes van a repetir siempre la última vuelta que les acabo de mostrar. Bueno, ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas voy a hacer yo para mi mantita. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, estoy por terminar la mantita, miren, he hecho un total de 80 vueltas hasta aquí. Ahora, para la vuelta número 81 vamos a hacer algo diferente para que esta parte aquí quede un poco más recto. Para hacer esto, miren, vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora, en este punto bajo aquí vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. Ahora, lo que vamos a hacer es un punto bajo encima del tercer punto alto. Ahí está. Ahora en el espacio de las 3 cadenas vamos a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3 y nos vamos a ir a la siguiente conchita encima del tercer punto alto, un punto bajo y luego en el espacio de 3 cadenas repetimos 3 puntos altos. Ahí están. En la siguiente conchita, en el tercer punto alto, un punto bajo. Y miren, así va a quedar un poco más recta esta última vuelta. Así es que continúen. Nos vemos al final de esta vuelta número 81 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta vuelta número 81 para que esta parte aquí quede un poco más recto. Ahora, la manta así como está, me está midiendo aproximadamente 92 centímetros por 92 centímetros, que son aproximadamente 36.25 pulgadas por 36.25 pulgadas. Si ustedes quieren hacer la manta más grande, más ancho, lo pueden hacer. Al inicio del video ya les di ahí el múltiplo aquí de este punto, que es múltiplos de 4, y bueno, así como yo la he hecho con 81 vueltas, esa es la medida, pero me hace falta ahora hacer la orilla, así es que vamos a empezar aquí a hacer la orilla. Miren, asegúrense de estar igual al mismo lado que yo. Miren, aquí está este inicio de cadenas, está este mismo lado donde terminé. Bueno, aquí para continuar y hacer la orilla, esto es lo que vamos a hacer. Miren, vamos a hacer una cadena y en este espacio de punto bajo que hice aquí al final voy a hacer un punto bajo. Ahora, aquí al final tenemos cadenas. Aquí voy a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Luego tenemos la vuelta donde terminamos con un punto bajo, así que voy a hacer 1. Así es que así voy a continuar. 2 puntos bajos donde hay 3 cadenas y luego un punto bajo donde está el punto bajo al final. Y así vamos a continuar hasta llegar a la primera orilla. 2, 1, 2, 1 hasta llegar aquí. Esta va a ser la primera esquina, perdón, dije orilla, es la primera esquina. Así es que nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar las esquinas y luego continuar con la parte de abajo. Nos vemos entonces. Terminé de hacer estos puntos bajos a este costado. Miren, aquí tengo la primera esquina. Para este costado tengo un total de 121 puntos hasta aquí. Miren, donde tengo este punto bajo. Ahora lo que vamos a hacer aquí es vamos a buscar este punto de esquina. Miren, aquí vamos a meter el gancho aquí en este punto de cadena que está aquí en la mera esquina. Y ahí vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, antes de continuar, miren, vamos a marcar aquí el centro de esta esquina poniendo un marcador en el tercer punto bajo de estos 5 que hicimos. 1, 2, 3, 4, 5. En este tercer punto bajo vamos a poner un marcador. Ahí está la primera esquina. Vamos a hacer exactamente lo mismo en cada esquina. Ahora, para la parte de abajo, esto es lo que vamos a hacer. Miren, aquí tenemos un espacio de cadena. Voy a hacer 1, 2, 3 puntos bajos. Ahora, en este punto que sigue, que es un punto bajo, voy a hacer 1. Así es que vamos a hacer 3 en el espacio de cadenas y 1, 3, 1, 3, 1 hasta terminar y llegar aquí a la segunda esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos bajos para la parte de abajo. Tengo un total de 130 puntos bajos, no incluyendo estos 5 puntos que hicimos aquí en esta esquina.
Así que tengo un total de 130 puntos. Ahora vamos a hacer la segunda esquina y aquí vamos a hacerlo en este punto aquí. Vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Antes de continuar vamos a marcar aquí la esquina. En el tercer punto bajo ponemos el marcador. Ahora vamos a continuar hacia arriba y vamos a hacer estos puntos bajos. También, miren, aquí tenemos cadenas, punto bajo, cadena, punto bajo. En este primer espacio aquí de cadenas voy a hacer 2, luego 1 en el punto bajo, luego cadenas, tengo 2 y punto bajo 1, de nuevo cadenas, hago 2 y así voy a continuar 2, 1, 2, 1 hasta llegar aquí a la tercera esquina. Nos vemos aquí. Asegúrense de que cuando hagan este lado tengan 121 puntos porque al otro lado lo hicimos igual, 121 puntos. Terminé de hacer estos puntos bajos para este segundo costado. Tengo un total de 121 puntos bajos hasta aquí. Ahora en este último punto aquí de cadena voy a hacer la tercera esquina, así es que vamos a hacer 5 puntos bajos. 4, 5. Vamos a poner un marcador marcando aquí el centro en el tercer punto bajo. Y ahora vamos a continuar aquí para la parte de arriba. Para la parte de arriba vamos a tener 130 puntos porque para la parte de abajo hicimos 130 también. Así es que en cada uno de los puntos altos hacemos un punto bajo y en el punto bajo también un punto bajo. Bueno, continúen así hasta llegar aquí donde vamos a hacer la cuarta esquina. Terminé de hacer estos puntos bajos para la parte de arriba. Tengo un total de 130 puntos hasta aquí. Miren, ahora aquí en este último punto vamos a hacer la cuarta esquina. Vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a poner un marcador aquí en el tercer punto bajo marcando esta cuarta esquina. Y ahora para terminar me voy a ir encima del primer punto bajo y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta. Ahora, al final de esta vuelta tengo un total de 522 puntos bajos, incluyendo los puntos de cada esquina. Recuerden que para cada uno de los costados tenemos 121 puntos, no incluyendo los puntos de las esquinas. Y para la parte de arriba y abajo tenemos 130 puntos bajos. Así es que se hace un total de 522 puntos bajos, contando los puntos de las esquinas. Bueno, aquí para hacer la segunda vuelta, esto es lo que vamos a hacer. Miren, vamos a hacer 3 cadenas. Estas 3 cadenas cuentan como un punto. Ahora, en este mismo punto aquí donde hicimos el punto deslizado, voy a hacer un punto alto. Aquí en esta vuelta voy a trabajar un punto alto en cada uno de estos puntos bajos. Así es que continúen así, haciendo un punto alto por cada uno de los puntos bajos. Nos vemos aquí en la primera esquina para mostrarles cómo vamos a trabajar las esquinas. Terminé de hacer estos puntos altos. A este costado tengo un total de 121 puntos altos. Bueno, 122, incluyendo las 3 cadenas al inicio. Ahora aquí tenemos los 5 puntos para la primera esquina. En cada uno de estos puntos vamos a hacer 3 puntos altos. Así es que aquí está el primero. 1, 2, 3, 4, 5. En el primer punto bajo voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. En el siguiente 3 puntos bajos, perdón, 3 puntos altos también. En el siguiente 3. En el siguiente, que es el cuarto, 3. Y en el quinto, 3. Aquí vamos a tener un total de 15 puntos altos para las esquinas. Miren, ahí está. Aquí están 3, 6, 9, 12,
15. Ahora vamos a continuar y hacer un punto alto por cada punto bajo aquí de la parte de abajo, al modo de también tener aquí 130 puntos altos, y luego en la siguiente esquina, la segunda, ustedes van a hacer exactamente lo mismo que les acabo de mostrar aquí. Así van a continuar ustedes, en cada esquina van a hacer exactamente lo mismo, van a hacer 3 puntos altos por cada punto bajo de los 5 que tenemos en cada esquina, al modo de tener 15 puntos altos. Así es que continúen, terminen esta segunda vuelta y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta, hice la cuarta esquina, tengo 15 puntos altos. Ahora para terminar me voy a ir aquí en la tercera cadena, encima voy a hacer un punto deslizado. Y así termino esta segunda vuelta. Ahora si contamos cada uno de los puntos altos, incluyendo los puntos de las esquinas, tengo un total de 563 puntos, incluyendo aquí estas 3 cadenas. Ahora he cortado el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada porque voy a cambiar de color. Miren, aquí yo voy a usar esta lana en este color como un celeste marino. Es un color muy bonito. Ahora para continuar y hacer la tercera vuelta, lo que vamos a hacer es vamos a cambiar a un ganchillo tantito más grande. Yo voy a usar este gancho de 5 milímetros. Esto lo voy a hacer porque vamos a trabajar puntos altos en realce por frente y por detrás. Y esos puntos tienden a encoger su trabajo. Así es que por eso voy a usar este gancho tantito más grueso de 5 milímetros. Así es que aquí vamos a jalar esta lazada. Estoy encima del mismo punto donde hicimos el punto deslizado. Vamos a hacer una cadena y aquí en estas cadenas, que es el primer punto alto, voy a trabajar un punto alto en realce por frente. El que sigue, punto alto en realce por detrás. El que sigue, punto alto en realce por frente. El que sigue, punto alto en realce por detrás. Y así vamos a trabajar esta tercera vuelta por todo alrededor. Punto alto en realce por frente, por detrás. Cuando lleguen aquí a los puntos de las esquinas, ustedes nada más van a continuar con la misma secuencia. Así es que continúen, nos vemos aquí al final de esta tercera vuelta. Estoy al final de esta vuelta número 3, donde he hecho puntos altos en realce por frente y por detrás. Corté el hilo. Para terminar esta vuelta me voy a ir aquí al inicio. Encima del primer punto alto me voy a unir con un punto deslizado y voy a pasar el hilo por esta última lazada, y ahí está esta vuelta número 3. Ahora vamos a repetir lo mismo y vamos a cambiar de color. Yo voy a usar estos dos colores. Voy a hacer una vuelta en este color y luego en este color, y así voy a ir cambiando de color. Lo único que no sé cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo, ahí les voy a decir. Así es que para continuar con el siguiente color, nada más jalamos una lazada aquí, hacemos una cadena y empezamos aquí. Igual, miren, me uní al mismo punto donde me uní al final para hacer el punto deslizado. Así es que ahí en este primer punto alto vamos a trabajar un punto alto en realce por frente. Estos puntos altos los vamos a trabajar exactamente así como se presentan. Si están en realce por frente, se trabajan por frente. Si están en realce por detrás, se trabajan en realce por detrás. Y así vamos a continuar. Miren, punto alto en realce por detrás, punto alto en realce por frente, punto alto en realce por detrás, y así vamos a continuar para el resto. Ahora yo voy a estar cambiando de color de hilo. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, nada más se unen al inicio con un punto deslizado, luego hacen una cadena y trabajan aquí los puntos así como se presentan, pero yo voy a estar cambiando de color en cada vuelta. Continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas voy a hacer aquí para la orilla. Así es que continúen y nos vemos al final de esa vuelta. Ok, estoy por terminar la orilla. He hecho un total de 6 vueltas. Miren, aquí tengo la primera vuelta de puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más la vuelta de puntos bajos, son 7 vueltas. Ahora vamos a hacer esta última vuelta, y para hacer esto lo voy a hacer con el color original y voy a regresar a usar el gancho que usamos para tejer la mantita de 4.5 milímetros. Esto es opcional, es para que queden más definidas aquí las cadenas, ya que eso es lo que vamos a hacer. Miren, vamos a hacer una lazada, nos vamos a ir aquí donde nos unimos al terminar la vuelta número 7, vamos a jalar aquí una lazada y vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2,
3, 4. Ahora me voy a saltar estos 2 puntos altos y en el espacio que sigue voy a hacer un punto deslizado. Otra vez más, vamos a hacer 4 cadenas. Me salto estos 2 puntos altos y en el espacio que sigue, punto deslizado. Así vamos a continuar para esta vuelta por todo alrededor. 4 cadenas, me salto estos 2 puntos altos y en el espacio que sigue, un punto deslizado. 4 cadenas, me salto 2 puntos altos y en el espacio que sigue, punto deslizado. 4 cadenas, me salto los 2 puntos altos, en realidad me salto un espacio. Si quieren contar los espacios, entonces se salta un espacio y en el siguiente, punto deslizado. Y miren, así es como vamos a continuar esta vuelta, así es como se mira, estamos creando como unas onditas y por el otro lado así es como se mira, aunque el punto es reversible, miren, ahí está. Bueno, así vamos a continuar por todo alrededor. Ahora aquí para terminar nada más se van a unir aquí al inicio con un punto deslizado, van a cortar el hilo, van a pasar el hilo por esa última lazada y así vamos a terminar ya esa última vuelta y ya la manta va a quedar terminada con su orilla. Bueno, continúen, nos vemos ya para luego mostrarles la mantita terminada. Terminé de hacer esta última vuelta, aquí al final nada más vine al inicio con un punto deslizado, corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada y ya la orilla está terminada con la mantita. Miren, ahí está preciosa, me encanta cómo ha quedado esta mantita. Aquí nada más le agregué este moñito. Para hacer este moño nada más fui en YouTube, busqué cómo hacer moños y eso fue lo que hice, bien fácil, miren, ahí está. Y aquí nada más lo cosí con un hilo del mismo color, está cosido nada más. Y bueno, ahí está, así pueden terminar ustedes su mantita y miren, aquí está preciosa esta manta con este punto muy bonito, me encanta. Y bueno, ahí está. Estoy trabajando en otra mantita con este mismo punto y lo voy a agregar una orilla diferente. Así es que estén pendientes. Pues bueno, miren, ahí está. Ahora les voy a dar las medidas. Ya terminada la mantita, me está midiendo 39 pulgadas, que son más o menos 99 centímetros de largo por 39 pulgadas o 99 centímetros de ancho. Está preciosa, está de un buen tamaño. Ya saben, ustedes la pueden hacer más grande o más pequeño. Simplemente al inicio del video les doy el múltiplo. También pueden usar cualquier tipo de lana, una lana gruesa o delgada con cualquier número de gancho. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.